Te damos la bienvenida. Recibe un abrazo de parte de toda la familia El Shaddai. Tú que nos estás viendo, déjame decirte que hoy tendremos un momento muy especial, ¿verdad? Sí, te invitamos a que puedas disponer tu corazón y entres con nosotros a este lugar secreto, este lugar donde podemos provocar una vez más la presencia de nuestro Dios. Te animamos a que puedas escoger un lugar en tu casa, que lo consagres como un lugar de adoración y que tú y toda tu familia puedan levantarlo juntos. Preparémonos para recibir, pero sobre todo para entregar lo mejor de nosotros a Él. Buenos días, amada iglesia. Dios los bendiga. Este es un día especial en donde podemos deleitarnos en la presencia del Señor para poder también darle gracias, para poder decirle a Dios qué grande es Él en cada una de nuestras vidas. Y realmente de esta mañana nosotros queremos elevar nuestras oraciones y seguir llenándonos de esa fe que solamente Dios nos puede dar. Así que vamos a alabarlo en esta mañana y sentir más de su presencia. Amén. A gozarnos. Oh sí, Señor, porque queremos más de ti. Vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es porque vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, fe firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Oh, 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 apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo
eres tú, y el que está en el mundo, más grande es Él que vive en mí, el que en el mundo está, más grande es Él que vive en mí, el que en el mundo está, más grande es Él que vive en mí, el que en el mundo está, más grande es Él que vive en mí, el que en el mundo está. Fe mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Yo sé, fe firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Oh sí, yo sé, fe firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, oh, 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 soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me
Qué hermoso tiempo. Y en este momento compartimos las promesas. Así que mi Dios pues le suplirá conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:13. No nos dará conforme a nuestros deseos, según esta promesa, sino conforme a lo que necesitamos. Quiere decir sustento, techo, abrigo, comida. Interioricemos, vivamos, disfrutemos en esta semana de esta promesa. Amada iglesia, quiero recordarte que seguimos caminando en el propósito, seguimos avanzando, mirando ese propósito que nos lleva a cumplir acciones de amor con aquellos que tienen necesidad y orando firmes para que así sea, en el poderoso nombre de Jesús. Y ahora vemos los anuncios. Hola amada iglesia, tenemos dos grandes noticias que darte. La primera es que nuestro discipulado Engendrando Vidas ya está por culminar. Oh, Jordana, ha sido un tiempo espectacular. Pero no te preocupes, porque si tú que nos estás viendo en casa te quedaste con ganas de inscribirte a este discipulado, déjame decirte que esta es tu oportunidad. Escríbenos a través del número que aparece en pantalla para mayor información. Jordana, ¿qué más hay? Ahora Chaday cuenta con 2 cultos de oración. ¿2 cultos? Sí, 2 cultos de oración que podrás seguir a través de la cuenta de Instagram del pastor Víctor Hugo los días miércoles y jueves a las 4:15 p.m. Va a estar muy bueno, no te lo puedes perder. Pero eso no es todo. Si nos estás viendo y tienes entre 3 y 12 años, el siguiente mensaje es para ti. Hola amigos, ¿cómo están? Por fin tenemos nuestras clases en Zoom. Todos los domingos a las 4 de la tarde. Inscríbete aquí, habrán juegos y sobre todo aprenderemos un poco más de nuestro amigo Jesús. ¡Te esperamos! ¡Chao! Amada iglesia, quiero contarte acerca de Compasión. Compasión es un movimiento que nace en el corazón de Dios y que fue sembrado en esta casa, en la iglesia. Tiene como fin no solo el sembrar víveres de primera necesidad, sino también el sembrar esperanza, sembrar vida en estas personas. Pero quiero contarte además de que Compasión ha añadido un nuevo canal de comunicación y es la línea de WhatsApp, que puedes ubicarnos en ese número. Para mayor información acerca de los próximos eventos, no dudes en ubicarnos. Pero además quiero contarte también de que existe un grupo de intercesión que semana tras semana está clamando a Dios por nuestras necesidades. Si tú tienes un pedido de oración específico o de repente algún testimonio que quieras contarnos, no dudes en ubicarnos y contarnos estas maravillas que Dios está haciendo en tu vida. Que Dios te bendiga. Ahora sí, no olvides darle like a nuestro video, compartirlo con las personas que aún no conocen de Cristo, seguirnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram, seguirnos en nuestra cuenta en YouTube y activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Ahora sí, preparémonos para el mensaje de hoy. Buenos días tengan todos ustedes. Esta es una mañana muy especial. Estamos muy festivos debido a que recordar es vivir. Pero antes de recordar lo que va a hacer que vivamos algo nuestro en Dios, oremos. Padre, gracias te damos como siempre. Tu Santo Espíritu es tan maravilloso y hace que podamos reconocer a Jesús, su palabra, y saber los tiempos y las acciones que debemos tomar en ellos. Gracias, Dios, por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Gracias por la esperanza a la que tú nos has llamado. Gracias por las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos y también por esa supereminente grandeza de poder que necesitamos en estos tiempos. Seas grandemente glorificado, oh Dios. En el nombre de Jesucristo podemos decir amén y amén. Hablaba de recordar y apunto a lo que es nuestra identidad. Es bueno que nosotros estemos recordando siempre quiénes somos y por qué estamos aquí.
porque desde ya estamos plasmando el plan perfecto de Dios a través de nosotros para todo un mundo que está necesitado. Dios nos hizo y nos ha hecho y somos a su imagen y semejanza. Tenemos la bendición de ser embajadores del reino de Dios y Dios ruega a través de nosotros. El Señor ha tenido esa maravillosa idea de que seamos transportes de esa excelencia de su poder. Solo que somos frágiles, imperfectos, pero Él tiene un plan y ese plan es precioso, glorioso a través de su vida. Ahora, en ese plan de llevar y dar a conocer a la gente el amor de Dios, para que la gente sin Dios, sin esperanza, puedan conocerle, tenemos que ver que Dios está haciendo y está jugando un riesgo con nosotros, ya que dependiendo de nuestra actitud de obediencia o sin ella, podemos echar a perder ese plan de la salvación. Ahora, todo esto en una buena luz se hace posible, porque todo es posible para aquellos que creemos. Por eso Dios ha puesto en mi corazón, en su corazón, la fe. Y esa fe, para ir recordando, ha conectado en nosotros, gracias a Dios, su vida abundante. ¿Qué más? Tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Somos personas llamadas por Dios para que seamos luz, y es una luz que produce vida. Pero debemos recordar también que esa fragilidad que tenemos hace que pensemos lo que Pablo también supo, concibió y vivió. Cuando él escribe en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, cuando él dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios, es decir, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego dice cosas nuestras que le atañen a usted y a mí, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, que estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo conoció y vivió muy de cerca esta situación. Cierta vez le escribe a los Corintios en la primera carta, el capítulo 2, primer versículo, que cuando él se propuso ir a ellos, no quiso saber más que a Jesucristo y hablar de Cristo y de este crucificado, pero dice algo que nos debe llamar la atención. Dice, y estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, otra vez, mucho temor y temblor. Y luego dice, y me propuse hablar no palabras de humana sabiduría, sino del poder del Espíritu, para que la sabiduría de la gente no esté fundada en los hombres, sino en Dios. Y entonces él habla de la demostración del Espíritu a través de su fragilidad. Por eso él dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya más yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió a sí mismo por mí. Recordemos, no pierdas tu fe, porque tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Todo esto que estamos introduciendo tiene que ver con un compendio, algo en resumen de lo que estas semanas venimos tratando. Entonces, hoy queremos compartir lo que tiene que ver esta venida de fe y paciencia, pero a través de un hombre, de Dios. Y vamos a ver la fe y la paciencia por medio del apóstol Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 5, el verso 10, el Espíritu Santo nos dice esto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Otra vez, después que ustedes y yo hayamos pasado un poco de tiempo, ahí habla de un proceso, Él mismo, Dios, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. La fe y la paciencia en el apóstol Pedro lo llevó, número 1, a un perfeccionamiento. La palabra perfeccionar significa más o menos como aquí un mejoramiento, podríamos hablar de una madurez. El apóstol abrazó poderosamente lo que es la fe y también la paciencia. Y eso le fue llevando a que él andara en esa luz y fuera conociendo poco a poco las cosas que el Señor se las iba explicando de una manera vivencial. Recordemos que el apóstol Pedro era un ser muy impetuoso. Y otra cosa que tenía era que él hablaba sin pensar. Él era motivado a hablar por sus deseos, sus sentimientos. La Biblia habla acerca de este hombre que pasó por muchas experiencias. Pero una cosa muy clara que vemos en el apóstol Pedro es que él no abandonó la fe. En medio de su forma de ser y su accidentada vida, él, gracias a Dios, se mantuvo firme, porque tenía un gran ejemplo que imitar, la persona de Jesús. Y todos los apóstoles dice que bebieron de la vida de Jesús y observaron cómo contestaba, cómo hablaba, cómo se conducía. La Biblia dice en el Salmo 84, el verso 5, 6 y 7, el 5, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. En otras palabras, felices las personas que no dependen de su fuerza o confianza en sí mismos, sino en Dios. Y lo otro es que en su corazón está el programa de Dios, las sendas reveladas de Dios, el para qué y el por qué de las cosas que tienen que pasar. Luego dice en el verso 6, atravesando estas personas que acabo de mencionar, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. O sea, no se van a estancar, no se van a quedar allí. Dice, cuando la lluvia llena los estanques. Y en el siguiente versículo, el 7, dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Sión es una figura de esa bendición que tenemos de haber sido diseñados para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo Dios aceptos en el amado, es decir, en Jesús. Una experiencia que pasó este hombre, Pedro, la vemos en Lucas capítulo 22, verso 31, donde Jesucristo se acerca a todo este elenco de apóstoles y le dice, he aquí, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y en el siguiente versículo le dice, en el 32, pero he aquí, yo también he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, Pedro, una vez vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. Aquí lo que vemos es una realidad y dos cosas resaltan en mi corazón. Vemos que Jesucristo se dirige a todos los apóstoles que están escuchando esta propuesta que el demonio ha pedido para un zarandeo. Y yo intuyo que esto fue por la crucifixión del Señor Jesús, pero luego en el versículo mencionado, el 32, se está refiriendo a Pedro de una manera personal porque Pedro estaba siendo protagonista de un antes y un después, ya que él estaba siendo perfeccionado en este proceso. Resulta de que
Lo que le dice Jesucristo no es yo te voy a solucionar el problema, te voy a sacar de esta situación, de este embrollo, de ninguna manera. Lo que le dice en el verso 32 es yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No pierdas tu confianza, no pierdas porque tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero Pedro impetuosamente, como era su estilo, responde en el siguiente versículo, en el 33, y le dice a Jesús, pero yo no solo estoy dispuesto de ir contigo a la cárcel, sino hasta la muerte. Y como él hablaba por hablar, hablaba por sus sentimientos, ¿qué pasó? Que estas dos cosas no las cumplió. Porque cuando vinieron a tomar a Jesús y lo apresaron, los apóstoles, juntamente con Pedro, ellos se las picaron. Se fueron del lugar. Tampoco fue a la cruz, porque Pedro no estaba habido. Y Jesucristo in situ le dice en el siguiente versículo, el 34, y Jesús le dijo, o él le dijo, Pedro, el gallo no va a cantar antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y esto se cumplió en San Mateo 26, del 69 al 75. Está claro el documento acerca de esta situación tan terrible. Ahora, pongámonos a pensar un poco en Pedro, porque tal vez usted está sintiendo algo muy especial de Dios, pero a la vez está experimentando algo triste, porque pudiese estar este mensaje reflejando algo en estos precisos momentos, de cómo usted se siente. Este hombre ha traicionado, este hombre ha dicho que no conoce a alguien que le ha ayudado tantísimas veces. Porque el Señor Jesús tenía un tesorero y de esas ofrendas Él mantenía a estos apóstoles en el buen sentido de la palabra, que el obrero es digno de su salario. Ellos habían dejado su trabajo y entonces eran ministrados por el Señor Jesús, servidos por el Señor Jesús, pero también sus familias. Recuerdan que Pedro tenía una suegra y era casado. Entonces, imagínense la situación emocional. Su estima estaba por los suelos. Delante de sus amigos, los apóstoles que estaban en este mismo sentir, en esta misión tan poderosa, única. Sin embargo, él había negado al maestro. Le había golpeado esta situación tan fuertemente al apóstol que pienso yo que él no quiso seguir, no quiso continuar. Esto es perfeccionamiento, porque de ahí en adelante el apóstol lo que hizo fue hablar menos y escuchar más. La Biblia dice, tardos para hablar, prontos para oír. Está escrito en la palabra también, bienaventurado aquel que no se condena en sí mismo en lo que aprueba. El apóstol habla de que después que él padeció un poco de tiempo, el Señor mismo lo perfeccionó. Y eso es lo que estamos viendo en estos pocos, en esta experiencia, quise decir, con el apóstol. Nosotros en este momento, yo les animo a que levanten sus manos y a que exalten a Dios, que le den gracias por todas las metidas de pata que han tenido, que le den gracias por haberse traicionado y traicionado a un conjunto de personas, por sentirse pésimos y decir, caramba, cómo he hablado, qué he dicho. Exalta a Dios, alaba a Dios, bendice al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque estamos siendo perfeccionados. La Biblia dice, y lo dije el domingo pasado, en Santiago capítulo 1, verso 2 y 3, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia hace su obra completa,
para que seamos, dice, perfectos y cabales, perfectos, perfeccionamiento, lo que es un equivalente a mejoramiento de nuestra forma de ser y una madurez. Estamos dejando la niñez espiritual y estamos entrando en la madurez para entrar en un camino sólido. Usted está bien. Diga conmigo, yo estoy bien y todo obra para bien. Los reveses que tengo me van a ayudar a que sea cada vez más capaz, más cauto, más preciso. Y en eso alabamos al Señor, alabamos al Rey. ¿Qué dice usted? Qué maravilloso es saber que si nos equivocamos en Cristo podemos ser enderezados. Y si nos caemos, nosotros nos podemos levantar con la ayuda de Dios, ¿verdad? Después que hayáis pasado un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, Él mismo os perfeccione. Pero hay una segunda bendición, la que trataremos inmediatamente. Él os afirme. La palabra afirmar tiene que ver con ponerse o estar seguros en una posición, afirmar nuestra vida, en el Señor. Es obra del Espíritu de Dios, solamente para ir recordando cosas que aquí estamos tratando. ¿Se acuerdan ustedes cuando en San Mateo capítulo 14 habla acerca de lo que es la experiencia de Pedro cuando estaban en el bote y a medianoche el Señor Jesús aparece caminando sobre el agua? Era una acción sobrenatural. ¿Recuerdan cuando Él se acercó y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis? Y de todos los que estaban allí, el apóstol Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús, recuerdan, le dijo, ven. Entonces Pedro, en el acto, sacó los pies del bote y empezó a caminar como si fuera una plataforma sólida, porque creyó en la palabra del Señor. Pero luego que empezó a hundirse, el apóstol empieza a dar gritos, como ya lo hemos tratado varias veces, para que el Señor lo salve, lo cual el Señor hizo. Lo asió del brazo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego lo pone en buen recaudo. Mientras Pedro se está hundiendo, el Señor Jesús en su corazón está feliz por una razón. Porque de todos ellos, Pedro fue el que tuvo fe y confianza. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 1, verso 22, algo que venimos repasando aquí, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Él tomó esa palabra de Jesús y la puso en acción y esa palabra empezó a manifestar algo sobrenatural. Él le creyó a Jesús. Pero mientras estaba hundiendo Pedro, otra cosa que vio el Señor Jesús en Pedro, aparte del atrevimiento de fe, de esa osadía de hacerlo, es que el apóstol era genuino en su corazón. Y hay algo que debemos de saber, que si ustedes dudan solo por querer saber más de Dios, esa duda no es pecaminosa. Si ustedes se caen como el apóstol por querer avanzar más a Jesús, no hay ningún problema de retraso, todo lo contrario, porque Dios más que las acciones ve el corazón, pero del corazón, el corazón manda que tengamos acciones de fe, como la que vemos en el apóstol. Mucho tiempo después, vemos en Hechos capítulo 3, algo interesante, donde el cojo que estaba en el templo, a la entrada del templo La Hermosa, dice que él estaba esperando recibir algo de la gente y cuando vio a Pedro y a Juan les pidió que les diera una limosna. Y Pedro, recuerdan aquella frase tan conocida, le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la Escritura que ellos se acercaron al
cojo, lo tomaron y lo levantaron, afirmaron sus pies. Vemos un Pedro totalmente decidido, diferente. Había sido afirmado por el Señor y ahí está la bendición de esta afirmación, de esta bienaventuranza, de esta bendición. En el libro de Hebreos, capítulo 11, vemos una vitrina donde a partir del verso, si mal no recuerdo, 30 y tantos por ahí, 32, 33, 34, hasta el 36 más o menos, habla de dos casos diferentes, pero que son hombres y mujeres de fe. Dicen que algunos apagaron fuegos impetuosos, algunos hicieron huir legiones extranjeras. Habla en una sola palabra de cosas bastante tremendas que Dios hizo por estas personas que le creyeron. Pero los otros versículos últimos hablan de que fueron ellos vituperados, fueron perseguidos, los pusieron en las cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, muertos a filo de espada. Y algunos de ellos dice que no recibieron aquí, en la tierra, nada, a pesar que habían creído igual. Lo pongo en este momento de compartir para que ustedes analicen que nosotros seguimos a alguien, no seguimos las cosas, no seguimos las bendiciones, seguimos al que bendice. Lo que Él haya escrito de tu vida y lo que haya escrito de mi vida está bien, porque Él sabe lo que hace. Este hombre fue afirmado, pasando por etapas, pasando por circunstancias, y usted también está pasando por muchas de ellas. Pero hay una tercera bendición en este mismo versículo. Estamos hablando de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, pero luego dice, fortalezca. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez, fortaleceos en el Señor y otra vez, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es para usted. Tómelo ahí y póngalo en el corazón y atrévase a creer. Atrévase a salir de ese bote de disolución, de ese bote de dudas, de ese bote donde hay tanto infortunio, tanta desgracia, tanta negatividad. Atrévase a salir en el nombre del Señor Jesús para que luego Dios lo pueda usar. Porque en la medida que usted sale de esa situación tan caótica, Dios va a poderle dar mucha consideración y servicio a su nombre. Usted puede creer eso, ¿verdad? La fortaleza de todos los siglos, dice Isaías en el capítulo 26, verso 3, está en Dios, está en Él. Él es la fortaleza de todos los siglos. En Hechos 4, la palabra de Dios refiere una experiencia que tuvo el apóstol después de haber sido usado, justamente en Hechos 3, cuando Dios les guió para que ese cojo pudiera volver a caminar después de 40 años. Pero en Hechos 4, ellos son tomados, son apresados por los alguaciles, y aquí lo que vemos es cómo este hombre, el apóstol Pedro, toma esa fortaleza que viene de Dios y de ella Él les habla con toda autoridad. Y les dice, juzgad si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. Otras palabras que han quedado ahí registradas en Hechos 4 es, juzgad o perdón, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Testigos de la gloria de Dios. La fortaleza divina vino a este hombre a través de ese concurso de circunstancias, lo cual significa efemérides. Usted también las tiene, yo también las tengo, pero algo más y último, una cuarta bendición de la experiencia del apóstol Pedro es que después que él dice del padecer y de todas esas cosas que le han sobrevenido,
que el mismo Dios lo ha perfeccionado, lo ha firmado, lo ha fortalecido, al último deja esta palabra: establecerlo, establecer. Él fue establecido por Dios. Y la palabra establecer es bastante fuerte. Habla de una firmeza, de algo que Dios hace con nosotros, en este caso con el apóstol, pero que tiene más o menos una proyección de continuidad. Y este establecimiento viene como una consecuencia de estas tres que hemos tratado muy someramente. Dios quita toda niñez, como dije, espiritual, y pasamos por la adolescencia espiritual hasta llegar a una madurez. Luego allí somos afirmados para luego recibir esa fortaleza por medio del Espíritu Santo, para luego ser establecidos en aquello por lo cual usted ha nacido. Yo sé que usted puede estar muy feliz de la esposa que tiene, el esposo que tiene, la profesión que tiene, y yo lo felicito de todo corazón, sinceramente. Pero hay una razón más poderosa por qué Dios ha permitido que usted esté aquí. ¿Usted la sabe? ¿Sabe cuál es el propósito de su vida a estas alturas, a estos tiempos, años que usted tiene sirviendo al Señor? El apóstol fue establecido en San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 4 o al 5. Ya Jesucristo ha resucitado, está Pedro y sus amigos pescando, lo que hacían habitualmente, pero ellos no sabían que Jesucristo estaba allí, o era la persona que se estaba acercando. Ellos estaban en el bote y había pasado lo que sucedió hace 3 años atrás, de que estuvieron pescando y no pescaron nada. Hoy se repite en las postrimerías, ya para partir el Señor Jesucristo de esta tierra. Y vemos que ellos están cabizbajos, no han pescado nada, y Él le hace señas y le dice: pesquen por el lado derecho, a su derecha. Y cuando ellos lo hacen, nuevamente se produce el milagro. Cualquier cantidad de peces que ellos traen a la orilla. Pero ya en la orilla Jesucristo se había encargado de hacer un fuego y de poner un pescado allí, y le dice que traigan más de ellos, y empiezan allí a merendar. Mientras están en ese tiempo tan hermoso, como es para nosotros, obviamente, el desayunar, el comer, estar con personas como usted, como yo, como tantas gentes que se unen para compartir cosas bonitas, allí el Señor Jesús le dice en los versículos 15, 16 y 17 de San Juan 21 a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: sí. Y le dice: apacienta mis corderos. Luego le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, te amo. Pastorea a mis ovejas. Y por tercera y última vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y como que Pedro se siente un poco presionado de la misma pregunta, y él le dice: sí, te amo. Apacienta a mis ovejas. La palabra apacentar tiene que ver con dar pastos, alimentar a las ovejas. En este caso, en el sentido espiritual, habla de la palabra revelada. No es cualquier palabra. No es una palabra que tú tomas de alguna organización eclesial o de las redes, y porque no tienes que dar, lo das. No. Es una palabra que la trabajas con oración, la buscas del corazón de Dios y estás clamando a Dios para que esa palabra pueda alimentar al pueblo de Dios, como esta palabra te alimenta y levanta tu corazón y te da ánimos para seguir. Porque Dios quiere establecerte, porque tú hasta aquí has estado diciendo, disculpa, ¿qué soy en el cuerpo de Cristo?
he hecho esto y he fracasado. Pedro también fracasó, cayó, pero se volvió a levantar porque aceptó la mano de Dios. ¿Está aceptando usted la mano de Dios? Dios le puso a usted para estar en comunidades, para estar hablando de Cristo. Yo le conozco, no son todos, pero a usted que me está escuchando, le digo esto de parte de Dios, porque esta es una palabra de ciencia a tu corazón. Hiciste comunidades y fracasaste, volviste a hacer comunidades y fracasaste. Pero entre fracaso y fracaso Dios va construyendo, porque si tu corazón es genuino, Dios no va a tener problemas, tampoco los tengas tú. Porque Dios te llamó no solamente para la alabanza de la gloria de su gracia, sino para que tú en esta vida seas perfeccionado, afirmado, seas fortalecido, igual usted ama, y que pueda finalmente conocer para qué le llamó el Señor. Lo que ya sabe que es y que Dios le ha confirmado, abrácelo y no lo suelte. Dios le dijo a un hombre que había fracasado, le dijo a un hombre que no había hecho bien las cosas, le dijo a una persona que hablaba sin pensar, le dijo a alguien que era impetuoso en su personalidad, que él atendiera su rebaño. Creo que nosotros no lo haríamos, porque calcularíamos bien quién es la persona que le vamos a dar una encargatura. Sin embargo, el Señor se la dio a este hombre. Y este hombre escribe 2 cartas y está en la categoría de Pablo en el nivel espiritual, ya que a Pedro se le dio el mensaje de salvación para los judíos y a Pablo el mensaje igual de la salvación de Cristo, pero para los gentiles. Este es el día que hizo el Señor. Este es un día especial porque Dios te está aclarando cosas, está quitando telarañas, está sacando conflictos y te está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo en Él. Créelo. Qué hermoso en este tiempo y justamente estos últimos minutos. Tengo una alegría suprema de saber que el Señor está moviendo su voluntad en dirección a tu corazón para llevarte a su voluntad y que se despejen muchas incógnitas, como creo que el Señor lo ha estado haciendo en este corto mensaje. Pero quiero decirle a usted que no conoce al Señor, usted que no tiene pacto con Él, que ha escuchado y dice de qué se trata esto, pero siente en su corazón que hay algo que le llama a creer y le llama a poder atreverse, como lo hizo el apóstol saliendo del bote hacia lo que Dios quería mostrar, algo que humanamente era imposible, caminar en el agua. Usted puede ser una persona bendecida y Dios lo puede sacar de todo ese marasmo de cosas totalmente fuertes, duras. Sí, esto no es casualidad, esto no es algo fortuito. Esto nació del corazón de Dios para usted. Haga conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, reconozco que estoy vacío. Reconozco que te necesito. Señor Jesús, quiero que seas el Salvador de mi vida. Entonces, me arrepiento. Dilo con toda fe. Me arrepiento de haber vivido como he vivido y de no haberte conocido como debí conocerte. Pero tengo la oportunidad, bendito Dios, y yo creo que tú eres mi Salvador. Creo que al tercer día, dilo así, te has levantado de entre los muertos. Lo creo con mi corazón, lo confieso con mi boca, inmediatamente soy salvo. Mis pecados son perdonados. Tu sangre me lava de toda maldad, de toda iniquidad. Y ahora tú exterminas toda maldición y consecuencias de ella por tu gracia,
porque tú eres el Dios de toda gracia que me llamas a tu gloria eterna en Jesucristo, y aquí está mi vida. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Usted ya es lo que Dios ha querido que este domingo usted sea. Un hijo de Dios, y si es una dama, una hija de Dios. Entonces, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a la familia de Dios, donde es y somos personas imperfectas, frágiles, pero que tenemos todos nosotros, y usted también, un gran tesoro, un excelente tesoro, que es el poder de Dios en vasos de arcilla, de barro, como somos nosotros. Que el Señor les bendiga. Pueblo de Dios, audiencia santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Levanta tus manos ahí donde estás y oremos. Padre, bendigo en el nombre de Jesús a todo tu pueblo. Bendigo desde los más pequeños, jóvenes, adultos, mayores, hombres y mujeres. Bendigo sus familias en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro, Señor, la bendición de la fortaleza de todos los siglos. Trae tu fortaleza ahora, Señor, y quita toda debilidad. Salga toda debilidad, se vaya toda debilidad, se quite fuera en el nombre de Jesús. Salga todo distractor que es y está interrumpiendo y está estancando que tú y yo podamos avanzar en el nombre poderoso de Jesús. No perdemos nuestra fe, no perdemos nuestra confianza, porque tiene grande galardón. Estamos en tu presencia, Señor, proclamando el bien y la misericordia, tal como lo has dicho, que así va a suceder, así está sucediendo, y oramos para que la preciosa sangre de Jesús coberture a todas las familias, te coberture a ti, tu entrada, tu salida, tus finanzas, tu sistema inmunológico, tu organismo, tu trabajo, tu ministerio. Ahora que Dios te está estableciendo, retroceder nunca, rendirse jamás. No mires hacia atrás, mira hacia adelante. Olvida lo que queda atrás, lo que te dijeron, lo que te traicionaron, lo que hablaron mal de ti, las malas formas que han tenido contra ti. Sácalo de ti, échalo de ti. Olvida todo esto que queda atrás y que quede atrás, y extiéndete a lo que está delante. Los brazos del Señor están así como los míos, con una abismal, superlativa diferencia. Y te está diciendo: bien, hijo mío, bien, hija mía, lo estás haciendo muy bien. Yo soy tu Dios, que estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Siempre te ayudaré. La prueba es mi vida que he dado por ti. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo siempre. Cuando estás abajo, cuando estás arriba y cuando estás en el medio. Déjame que te guíe. Déjame que te abrace. Déjame que te inspire cada vez más. Cada vez más. Señor, gracias por tu fluir, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por una semana que es esta, que empieza de victorias, de triunfo, por una semana, de promesas que se van a cumplir, cielos abiertos, Señor, y la confirmación de lo que hoy tú nos has hablado, que se reproduzca en hechos en esta semana, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Gracias, Señor Jesús. Muy bien, estamos agradecidos a Dios, como siempre, por la bendición de poder compartir este mensaje
Y quiero agradecer a las personas que están aquí frente a mí ayudándonos en toda esta bendición de poder hacer que esto llegue a usted, para que en la comodidad de su casa usted pueda disfrutar de un servicio. Que Dios los bendiga a todos los técnicos, hijos de Dios, sus vidas, su servicio. Que Dios los bendiga realmente. Y a ustedes también. Ya lo ha hecho. Simplemente queda despedirnos y decir que Dios mediante, la próxima semana estaremos aquí. Que la paz de Dios esté sobre tu vida, tu familia. Muchísimas gracias. Bendiciones.